Ver o no ver Quiet on Set, The Dark Side of Kids Television, episodio 2. Esta serie, la verdad es que es una serie de impacto, una serie que a mí me ha tenido pensando muchísimo, que me ha tenido muy indignado, que la verdad qué bueno que existe y que la verdad es que qué bueno que se sigan hablando estos temas. Ya saben, hay que estar suscritos a este canal, hay que echarle un ojo al ver o no ver antes de ver Quiet on Set, justamente, y también hay por ahí ya el video sobre ver o no ver el episodio 1, porque este video en especial solamente va a hablar sobre el episodio 2, que se llama Hidden in Plain Sight o Escondido a plena vista. Recuerden, por favor, suscribirse a este canal, darle like a este video, eso ayuda a que este video sea mucho más visto. Compártanlo por favor y coméntenlo por favor. Pues hablemos de qué va este episodio, qué me pareció, qué es lo que nos aporta y demás. Este episodio 2, digamos que sirve para ir profundizando más en lo que se estableció en el episodio 1, que básicamente nos da como este contexto, ¿no? De qué estaba sucediendo en los 90s, en Nickelodeon en especial, y qué estaba sucediendo con Dan Schneider, este productor, guionista y creador de muchos de estos programas. El episodio 2 se centra mucho, una parte del inicio, en Amanda Bynes, ¿no? Que este personaje, a esta actriz hoy retirada, la introducen en el capítulo 1 y aquí elaboran muchísimo más en torno a cómo es descubierta, cómo inicia su carrera, cómo cobra fama, la serie, esta película, What I Like About You, y cómo empieza a hacer esta transición de niña actriz a adolescente, joven actriz, ¿no? Nos hablan también de esta relación que había muy cercana con Dan Schneider y nos hablan de los problemas que empezó a tener con sus papás. Fíjense que aquí algo pues que nos falta en este episodio, que ojalá podamos saber un poco más después o no, vaya, les explico qué creo que falta. Obviamente todos ubicamos a Amanda Bynes, sabemos que fue una actriz infantil, una actriz juvenil muy exitosa, que tenía una carrera muy prometedora, que empezó a hacer esta transición entre televisión y cine de manera muy afortunada, pero pues de ahí empieza a haber un momento como de esta caída libre quizás que tiene Amanda Bynes, que la lleva a una crisis y que la lleva pues a retirarse de el mundo del espectáculo, ¿no? Aquí esto ya tiene que ver, por ejemplo, con los problemas con los papás, que ahorita profundizo un poco más con ellos. Se menciona una relación con alguien mayor, pero no sabemos exactamente con quién fue ni qué sucedió. Y también se habla de este episodio con los papás en búsqueda de emanciparse. ¿Qué es emanciparse en Estados Unidos? Bueno, existe esta figura donde un niño, bueno, no un niño propio, bueno, no sé exactamente a partir de qué edad, no soy abogado y menos de las leyes norteamericanas, pero sí sé que existe esta figura de emancipación para que un menor de edad pueda independizarse o librarse legalmente de sus papás, que esto se puede dar en algunos contextos donde quizás los papás hubieran estado tomando malas decisiones y demás, ¿no? Que en este caso tiene mucho que ver, desde luego, con una figura como es Amanda Bynes, pues en términos de que era una niña adolescente, pues que trabajaba, que tenía ingresos y demás, y para lograr emanciparse, porque hay quienes lo consiguen, pues tienes que demostrar que los papás no tienen tus intereses como principal prioridad, ¿no? Y es claro que aquí obviamente sus papás sí la tenían porque no logra emanciparse, ¿no? Se menciona como Dan Schneider tenía también una mano en esto, en el sentido en que apoyó a Amanda Bynes y bueno, pues todas las tensiones alrededor. La verdad es que aquí todo lo que escuchamos no es de primera mano, que creo que también eso pues hace que nos quedemos simplemente con un poquito más de perspectiva sobre esta historia de Amanda Bynes. Pero bueno, no hay una declaración de Dan Schneider como tal, que probablemente nunca la va a ver, porque no le convendría necesariamente. La propia Amanda Bynes pues no está dando una entrevista, entonces pues no sabemos
cuál es toda su perspectiva de todo esto. Definitivamente sabemos que pues no le ha pasado nada bien. O sea, recordemos que Amanda Bynes en realidad pues prácticamente se retira en el 2010. El último crédito que tiene es Se dice de mí, una de las películas que estaba poniendo en el mapa a Emma Stone. Hay una doble ganadora del Oscar. Y Amanda Bynes venía, bueno, de Hairspray, que estuvo muy, muy bien, que fue muy exitosa. Estuvo en Una chica en apuros, por ejemplo, Solos por accidente. Vaya, una serie de proyectos cinematográficos también importantes. Y de Amanda Bynes, ya lo último que supimos después de todo esto, han sido estas crisis que ha tenido. Se menciona un poco, y esto es algo que se va a retomar más adelante, sobre esta propia percepción que tenía Amanda Bynes de cómo se veía ella, ¿no? De no sentirse satisfecha sobre cómo se ve en pantalla, ¿no? Algo que estaba yo justamente leyendo en relación a Amanda Bynes es cuando hace Una chica en apuros. ¿Se acuerdan que ahí su personaje se viste de hombre en algunos momentos? Y cómo pues para ella el verse en pantalla como hombre con esta peluquita de pelo corto y demás, pues no la tenía nada satisfecha, ¿no? Y bueno, ya de ahí Amanda sabemos que ha tenido excesos, sustancias no legales, crisis, depresiones y otra serie de cuestiones. Hoy en día ya no es una actriz desde luego en activo, se ocupa de otras cuestiones y no es más una figura pública, ¿no? En este episodio, en el episodio 2, dan testimonio varios actores de All That, justamente de este show en el cual también la propia Amanda Bynes empezó. Están por ahí Giovanni Samuels, está Kyle Sullivan, está Brian Hearn, que son, algunos de ellos siguen activos, otros de ellos están retirados, ¿no? Algo que mencionan, por ejemplo, es que estaban trabajando más horas de las permitidas y que también había ciertas prácticas de racismo y esto de lo que ya se había estado hablando, que de repente había esta cuestión de, pues háganme un masaje, ¿no? Y entonces que estaban ahí grabando y Dan Schneider estaba recibiendo un masaje de alguien más, de la maquillista, de la peinadora, de la guionista, o sea, es como o sea, es un set, no es un spa, no es otro tipo de espacio, ¿no? Y no es el espacio adecuado para estar haciendo una actividad de este tipo. Un espacio, un momento que me parece importante en este episodio es que hacen referencia a un programa que se llamó On Air There, que sería algo así como reto al aire, en el sentido de un reto que se planteaba mientras esto se estaba grabando en vivo, ¿no? Al menos esa es la impresión que da, que de alguna manera era como una suerte de Fear Factor, pero infantil, que se acordarán, bueno, igual se acuerdan, igual no se acuerdan, pero Fear Factor y otros programas, no solamente esto, pero bueno, tenían a un grupo de participantes a los cuales les ponían ciertos retos, ¿no? Desde camina a tantos metros de altura o atrévete a sumergirte en una bañera con ratones, ¿no? O sea, sí cosas, ¿no? Que hay un cierto riesgo y que tienen como mucho de este elemento, pues, como creepy, ¿no? O sea, como muy de cómo esta persona se va a atrever a hacer esto. Incluso por eso el título en inglés, ¿no? Fear Factor, como el factor miedo, y si vas a dejar que tu miedo te venza o tú lo vas a vencer, que además esto está como muy en discusión, ¿no? Porque muchas de estas pruebas podrían considerarse como pruebas pues humillantes, ¿no? Y justamente esto es lo que comentan estos niños aquí. Y la verdad es que sí tienen razón, es muy cierto que estos programas eran una tendencia en aquella época y también es cierto que se siguen llevando a cabo en algunas partes del mundo, ¿no? Pero por ejemplo, uno de los chicos entrevistados menciona que de repente la prueba era que estaba cubierto en maní, acababa cubierto en mantequilla de maní y luego mandaban a los perros a que lo lamieran, ¿no? Entonces es como realmente qué estamos viendo, ¿no? ¿Qué es esta televisión? ¿Qué estamos haciendo con estos niños? Además, ahí hay algunas cuestiones media sexualizadas de
pues justamente lo que implica lamer un cuerpo, aunque sea a través de un perro, o sea, como este tipo de cosas, una alberga con gusanos, el que uno de estos niños adolescentes se pusiera un alacrán en la boca, lo menciona muy muy bien uno de estos niños que dice que eh, era un poco torturante y que era muy muy incómodo, ¿no? Y que todo esto, pues obviamente además se va volviendo como en un ambiente donde se hace este ejercicio de poder, porque también hay como esta cuestión ahí implícita de, bueno, si tú no lo haces, hay alguien más que lo va a hacer, ¿no? Y entonces, pues también está esta cuestión de si quieres estar o no quieres estar, porque si no, pues puede ser sustituido por alguien más, ¿no? Y entonces esto va ocasionando un ambiente mucho más tóxico, abusivo, grosero, ¿no? Por ejemplo, Brian Hearn, este actor, cuenta que su mamá estaba muy, muy presente y se quejaba de estas situaciones y como, pues a raíz de estas quejas, a raíz de decir como que esto no está muy bien, como que esto no es apropiado, pues al final lo acaban despidiendo, ¿no? Que la verdad, pues sí es. Ay, pues miren, es una situación que qué bueno que ahora se visibilizan, qué mal que no se habían visibilizado antes, eh, y qué importante que se evite que vuelvan a suceder en un futuro, ¿no? Un episodio también muy interesante de este capítulo es que se habla de Jason Michael Henry. A raíz de esta serie se ha hablado mucho de dos personajes. Brian Peck, que es este asistente o mejor dicho coach de diálogo, y Dan Schneider, que es este productor al que se le dedica principalmente el capítulo 1. Sin embargo, hay otros dos personajes que también fueron acusados y o condenados por conductas inapropiadas. Uno de ellos es Jason Michael Hendy, un asistente de producción, acusado, se le encuentra no por justamente estas imágenes de contenido adulto, y también se le encuentra cuando van a investigar su casa y todo esto, se le encuentra ropa interior infantil, cartas, incluso cartas donde él mismo acepta estas conductas pues pedófilas, inadecuadas en relación a los niños. Jason es condenado por 6 años justamente, y bueno, algo de lo que también se menciona es justamente que a pesar de todo esto y de cómo queda pues claramente pues validado y sentenciado y demás, pues no hay disculpas ni nada por parte de Nickelodeon, ¿no? Todo es como muy por encimita, y está mucho como esta excusa que yo creo que, a ver, todos lo entendemos y todos los que hemos hecho medios o los que estamos haciendo contenido hoy en día, pues sabemos que el show debe de continuar. Pero creo que hay un límite, ¿no? En torno a sí, ok, el show puede continuar, pero eso no implica que se puedan ignorar ciertas cosas que han sucedido, ¿no? Entonces, bueno, pues está todo esto ahí mencionado. Y 6 meses después de este caso hay otro caso, ¿no? Del cual ya hablaremos después, porque aquí en este episodio luego hablan de Brian Peck. Justamente empiezan a elaborar mucho más en Brian Peck, porque va a ser un personaje muy importante ya para el capítulo 3. Algo que se ha cuestionado mucho de esta serie de repente es si estos eventos o estas situaciones que sucedían son imaginación de quienes las estamos viendo hoy en día o de quienes las estamos viendo bajo otra perspectiva, ¿no? De, no es que realmente hubiera una intención sexual, sino que es la mente cochambrosa de la gente. Y la realidad es que no es la mente cochambrosa de nadie. Es que el contenido per se, por sí mismo, ya era contenido sexualizado, ya era contenido poco apropiado para todo esto. ¿Por qué digo esto en específico? Bueno, porque por ejemplo, en relación a Brian Peck, se habla del personaje que tenía de Pickle Boy, ¿no? Que sería algo así como Chico Pepinillo, ¿no? Y que sí era, porque el propio Brian Peck hacía comentarios o llegó a hacer comentarios en relación a que estaba haciendo alusión pues a un pene, ¿no? O sea, realmente a un miembro, a una parte sexual masculina, ¿no? Y
Aquí algo que agregan quienes estaban alrededor y quienes ya se sentían incómodos, incómodas en aquellos momentos, era que este tipo de personajes o escenas o diálogos u otras situaciones eran una manera que también tenían el propio Brian Peck o Dan Schneider, pues para mostrar que se podían salir con la suya. Ese era también parte de el chiste. Bueno, de allá de ahí vienen cuestiones de cómo estos adultos pues empiezan a tener como ciertos comportamientos que no necesariamente son los más apropiados, ¿no? Porque uno puede tener cercanía con niños, pero pues al final de cuentas entendemos que las dinámicas, que los juegos de los niños son distintas de las que tenemos los adultos, ¿no? Y que incluso cuando nosotros como adultos, bueno, pues tienes un sobrinito, pues igual y de repente te puedes sentar con ellos y jugar y demás, pero no es realmente una práctica que estés teniendo de manera recurrente, pues porque ya no es algo que te toca, ¿no? Ya no es algo que te interese, ¿no? Lo haces a veces pues porque tienes esta visita o si tienes hijos, pues bueno, como parte de, pero de otra forma, como que esta recurrencia también empieza ahí a denotar ciertas cosas que podrían convertirse en focos amarillos o focos rojos, ¿no? Por ejemplo, aquí se menciona mucho que pues hay como además estos rompimientos, ¿no? Porque Brian Peck jugaba mucho a los videojuegos con los niños del elenco, porque estos juegos, por un lado, confunden entre el rol de ¿eres mi amigo o eres mi jefe? ¿No? Y dónde están estas diferencias, y entonces dónde está lo profesional y dónde no está lo profesional. Y también luego pueden abrir la puerta y puede ser fácil que nos confundamos. Por ejemplo, aquí, él de repente pedía que le caminaran en la espalda, que porque esto ayudaba como para que su espalda que estaba contracturada se sintiera mejor, se aliviara, ¿no? Y entonces justo ahí me parece que es Giovanni Samuels la que comenta y dice, estábamos cómodos hasta que no. Y es que justo, ¿no? O sea, de repente el que tú seas un niño y te digan, pues camíname en la espalda, como que, como que ya se vuelve algo muy, muy raro, ¿no? También hablan de cómo era la casa de Brian Peck, cómo tenía pues, estos juegos, estos cómics, una habitación como del planeta de los simios, retratos de asesinos, que también es como algo muy raro porque, vaya, yo respeto lo que cada quien tenga en su casa, pero como por qué tendrías un póster o memorabilia de un asesino. No, no lo sé, a mí no me parece que haya nada de admirable en un asesino como para yo quererlo tener pues aquí, ¿no? Digamos, o en mi sala o en una recámara o algo. Y todavía más extraño, como a uno de los niños pues les regala por ahí un afiche de estos tipos y pues sí es como muy, muy extraño. Este episodio termina con la salida de Brian, de la producción de Brian Peck, que se da justamente porque llega una demanda de abuso en contra de él. El episodio termina diciéndonos que no se sabía de quién era esta demanda, era un John Doe, porque obviamente si además esta demanda estaba siendo hecha por un menor de edad, pues no se podía revelar su identidad. Sabemos que esta demanda es la de Drake Bell, a quien se le va a dedicar el episodio 3. De hecho, Drake Bell aparece y con esto cierra el episodio, aparece al final, se sienta y pues nos va a contar su historia. La verdad es que de nueva cuenta este episodio es un buen episodio porque algo que me gusta mucho de esta serie es que procura mostrarnos todas estas aristas, todas estas perspectivas, procura problematizarlo, procura darnos diferentes perspectivas y darnos cuenta de que eh, hay muchas cosas que considerar, había muchas señales, que cómo hemos cambiado estas perspectivas y demás. Así que ver o no ver, definitivamente sí. Vean esto de Escondido a plena vista, Hidden in Plain Sight, el episodio 2 de Quiet on Set, The Dark Side of Kids TV, porque además ayuda a que si de repente estamos en un entorno donde estamos
ahí sintiendo que algo no está tan bien o teniendo alguna duda, pues igual también puede ser que estemos viendo sin ver, no nos estemos dando cuenta que hay algo ahí escondido a plena vista sobre lo cual deberíamos de estar actuando. Muy bien, por favor coméntenme si ustedes ya vieron este episodio, si no, compartan este capítulo por favor también, suscríbanse al canal y no se olviden de darle like. Elige tu historia, escribe tu historia y nos vemos con otro video muy pronto y para seguir hablando de Quiet on Set. Ustedes, nada de Quiet, a escribir su historia.